utilizar los métodos de la filosofía experimental y la psicología moral en el ámbito del derecho, que parece haber sido estudiado un poquito menos. Entonces me fui ahí con la intención de empezar esa línea de investigación. No ha sido fácil y todavía mantengo un interés en la psicología moral propiamente dicha, y os voy a presentar un trabajo que ha surgido en los últimos meses, primero con Edouard Massey, que me había invitado a trabajar en otras cosas, y hallamos una relación en unos datos, y a partir de eso entramos en contacto con Fiery para pedir los datos que pensamos que él probablemente tendría para resolver lo que os voy a presentar hoy. Entonces, novedoso no es, porque vamos a hablar de dilemas de tranvía y esas cosas, pero a mí me parece interesante, y sin más introducción entraremos aquí al trapo. Bueno, un día en Río me puse a hablar del dilema de tranvía, que hay que presentarlo en clase. Entonces yo dije, me lo preparé. Entonces la primera pregunta: ¿quién tiraría de la palanca? Y todo según el guión, yo, bien. Entonces ahora les iba a pillar yo con el dilema: ¿y quién empujaría al gordo? Y todos, yo también. Y ahí ya dije, pues me han chafado la clase. ¿Y ahora de qué sobrevivir? Ahora qué dilema, ya no hay dilema, nos vamos a casa todos. Y entonces dije, esto no puede. Entonces esto me mosqueó un poco, y bueno, os voy a presentar 3 estudios que utilizamos para intentar entender por qué los alumnos decían que empujarían al gordo a su muerte. Utilizamos esta página web que montó Fiery, y en el primer estudio utilizamos una muestra de participantes que habían entrado en esta página voluntariamente hace casi 10 años, para que veáis un poco la composición. Muchos estadounidenses, Reino Unido, Polonia, Alemania, muchos estudiantes y muchos ateos, y luego católicos, protestantes y lo demás. No sé si, bueno, eso es el perfil básico, digamos, demográfico. Entonces, utilizamos 13, no se ve nada, pero bueno, la cuestión es dilemas morales de todo tipo. Yo pensaba que se vería un poco más, pero bueno, 13 dilemas morales, sí, sacrificio de una vida para salvar un número mayor de vidas. Son un grupo de 13 dilemas que están muy bien hechos, porque realmente lo bonito que tienen es que la media de los 13 está muy cerca del midpoint, ¿no? Entonces son un grupo de dilemas que te permite mirar muy bien diferencias individuales. Como vimos ayer en los estudios que presentó Rodrigo, ahí había ceiling effects, ¿no? Y eso puede ocurrir también en los dilemas morales, pero justamente esta serie la utilizamos porque, como veremos, la media suele estar en torno al 4, y eso ayuda bastante a la hora de estudiar diferencias individuales. Luego aplicamos también la escala IRI, Interpersonal Reactivity Index. Bueno, digo aplicamos. Yo en 2008 no estaba aplicando nada, pero aplicaron la escala IRI. I often have tender, concerned feelings for people less fortunate than me. Sometimes I don't feel very sorry for other people when they are having problems. Esa es la escala que más nos interesaba, que es la de preocupación empática. Lo traducen porque ya hay un par de estudios que demuestran que esta escala predice los juicios morales
sacrificio utilitarista, pero luego hay 3 subescalas más, que son la de personal distress, malestar personal. Being in a tense emotional situation scares me. When I watch a good movie, I can easily put myself in the place of a leading character, la subescala de fantasía. Y I try to look at everybody's side of a disagreement before I make a decision. Toma de perspectiva. También nos interesa, pero menos. El caso es que los participantes juzgaron los dilemas morales y también rellenaron esta escala de diferencias individuales en reactividad interpersonal. Y bueno, lo que vimos fue que ciertamente había una relación entre edad y juicio moral, o sea que los participantes jóvenes eran más utilitaristas que los participantes mayores, y eso quizás se pueda entender en base a 2 resultados recientes pero conocidos. Una, la relación que acabamos de hablar entre preocupación empática y juicio moral. A mayor empatía, el menor utilitarismo. Y la relación entre edad y preocupación empática. A mayor edad, mayor preocupación empática. Esto lo han publicado una gente usando una muestra realmente grande. Este estudio ronda sobre los 70.000 participantes y demuestra esa correlación entre edad y empatía. Y estos son un par de estudios que también son un poco menores, pero bueno, el caso es que se puede entender que quizá la relación entre edad y deontología se deba a que la empatía es mayor entre participantes mayores que entre participantes más jóvenes. Aquí el gráfico que tenemos, esto es utilizando locally weighted smoothing para que se vea un poco más a pequeña escala las diferencias por edad, y se ve que realmente, bueno, es plano, pero luego parece que los jóvenes realmente tienen menos empatía, y por aquí se ve algo parecido. Aumento en el utilitarismo o mayor utilitarismo entre, digamos, personas más jóvenes de los 40 o 45 años. Bueno, eso es el estudio transversal, pero hicimos 2 estudios más, uno longitudinal y otro secuencial. No sé si se llaman así, pero lo dejaremos así. El transversal, que es el que acabo de presentar muy por encima, pues analizamos una muestra en un momento en el tiempo. Luego el longitudinal, contactamos con las mismas personas al cabo de 9 años para evaluar los efectos derivados del envejecimiento. Y por último, en el estudio secuencial, buscamos una nueva muestra, digamos, equilibrada en todos los factores demográficos principalmente, y de mayor interés la edad. Entonces, esos son los 3 estudios, y os voy a decir ahora por qué lo decimos así. En el estudio de efectos temporales es común dividir los efectos en ACP, Age, Cohort, Period. Entonces los de Age son maduración, en los que lo que explica tu variable dependiente es la edad del sujeto. Entonces, por ejemplo, la edad. Según esta hipótesis, al ir envejeciendo, las personas se vuelven más utilitaristas, por ejemplo. Menos, ¿verdad? Justo.
El segundo tipo de efecto de cohorte sería decir que lo que prevé juicio moral es el año de nacimiento, y en ese caso esperaríamos que no que el envejecimiento influya en los juicios morales, sino que según la generación a la que uno pertenezca es más deontológico o más utilitarista. Y por último, los efectos de periodo, que son los que la variable que predice el efecto, tu variable dependiente, es el año en el que se administra el estudio. La verdad que desenredar esos tres tipos de efectos es muy difícil, principalmente porque esas tres variables, edad, año de nacimiento y año actual, son colineares perfectamente. Entonces se puede entender cuánta varianza predicen esas tres variables, pero desenredar la contribución independiente de cada una es bastante difícil. Nuestra solución fue pensar, si vemos una correlación con edad y vemos un cambio en el estudio longitudinal, lo atribuimos a la edad. Si vemos una relación en el estudio transversal, no vemos cambio en el longitudinal y vemos una diferencia entre las dos fases en el estudio secuencial, lo atribuiremos a cohorte o año de nacimiento. Por último, si no hubiésemos visto una diferencia en el transversal, pero hubiésemos visto que tanto la gente al envejecer como dos grupos de participantes cuya distribución de edad es idéntica, si ambas muestras muestran mayor utilitarismo en la segunda fase, eso se puede atribuir a un efecto de periodo o del año de administración. Entonces, el segundo estudio fue longitudinal y teníamos una lista de emails de participantes en ese primer estudio transversal, creo que unos 600 o por ahí, y les escribimos al cabo de 9 años y esperábamos que no se habían cambiado de email o que estuviesen dispuestos a rellenar otra encuesta, y unos cuantos sí que estuvieron dispuestos. Vemos que la distribución de nacionalidad es más o menos parecida y la afiliación religiosa también. Entonces, lo que más nos interesaba era saber si había algún efecto sobre el juicio moral de este plazo de 9 años, periodo de 9 años de maduración, pero a su vez, como la preocupación empática está ligada al juicio deontológico y la religiosidad también, pensamos, también es interesante preguntar estas cosas de nuevo y ver si el mecanismo que causa mayor deontología en caso de que ese sea el resultado es alguno de estos dos. No observamos ni un cambio en preocupación empática. Sí que observamos una reducción en religiosidad. Lo que pasa que eso es en la dirección opuesta de la esperada en el estudio transversal, en el que la gente mayor era ligeramente más religiosa, pero muy ligeramente, y desde luego más deontológica. Pero esto lo retomamos un poco más tarde. Lo más interesante fue no observar ningún cambio en juicio moral con este intervalo de 9 años. Aquí se ve un poco mejor. Vemos que algunos se vuelven más utilitaristas, otros más deontológicos, pero realmente la media desde luego está muy cerquita de la ausencia de cambio, y la distribución sí, bueno, a mí me parece esto una distribución que apunta a la ausencia de cambio. Sí que es verdad que hay un efecto que no llega ni siquiera a ser pequeño por criterios tradicionales, pero que posiblemente, como tuvimos
130 participantes en este estudio y eso no es una muestra lo suficientemente grande como para detectar efectos tan pequeños como este, que en realidad exista un efecto muy pequeño. Pero desde luego teníamos, creo, potencia estadística para detectar un efecto de Cohen's de 0.25 y desde luego parece que no hay un efecto de ese tamaño superior. Entonces, en el último estudio, el secuencial, dejamos el Moral Sense Test ahí que recopilase más y más datos entre 2015 y 2017 y al bajarnos estos datos, de nuevo los mismos dilemas morales y la misma escala y todo eso, pues había bastantes participantes según cómo se calcule la muestra o según qué sujetos se ignoren, pero de procedencia demográfica parecida, quizás un poco más de estadounidenses. Quiero recordar que bastantes más mujeres que en el 2007 y bastantes más ateos. Entonces, esto creo que no lo hablo, no lo he puesto aquí en el PowerPoint, pero utilizamos un procedimiento de matching que se llama Coarsened Exact Matching, que busca para cada célula, elegimos cuatro criterios para hacer el matching: género, religión, nivel educativo y edad. Entonces, un procedimiento de matching exacto buscaría otro sujeto que tiene los mismos valores, todos los mismos valores en esas cuatro variables. Utilizamos el Coarsened Exact Matching porque eso iba a ser imposible y permitimos que la edad fuese dentro de un rango en vez de justamente la misma edad. Esto también no lo he puesto aquí, pero lo que te queda son dos muestras, obviamente, que tienen el mismo número de participantes para cada religión, para cada género, para cada nivel educativo y una distribución de edades que no es diferente. Ese es el objetivo. Entonces, aquí vimos que la preocupación empática se había reducido, pero realmente esto es un efecto muy pequeño, que la religiosidad de nuevo había disminuido. Entonces, si recordáis, en el estudio longitudinal vimos una reducción en la religiosidad y en el estudio secuencial también, y esa combinación de efectos se puede explicar como un efecto de periodo sobre la religiosidad, diciendo que de 2007 a 2016 una reducción general en religiosidad, tanto within subjects, como en muestras diferentes. Y lo más importante es que observamos un aumento notable en el juicio utilitarista desde 2007 hasta 2018, y repito, buscando el individuo dentro de nuestra nueva muestra con el perfil demográfico más parecido. Aquí se ve un poco mejor. Estos son los resultados de 2007 y estos son los de 2015 a 2017. Entonces, hay muchas maneras de mirar esto, pero yo he superpuesto aquí una forma de interpretar lo que es. Aquí observamos a partir de los años 60 básicamente el efecto de cohorte, que es el aumento, o sea, la pendiente positiva, la relación positiva entre año de nacimiento y juicio moral. Y después quizá también un pequeño efecto de periodo entre las generaciones anteriores.
tampoco es tan sorprendente que sea lo que sea que haya causado un aumento del utilitarismo entre las nuevas generaciones, también haya afectado o convencido o influido de cierta forma los valores morales de generaciones previas, con unos valores ya establecidos, pero quizá maleables de todas formas. Ya han pasado. Sí. Brevemente, no observamos nada muy coherente sobre empatía. Observamos reducciones tanto en el estudio longitudinal y en el estudio secuencial en religiosidad, lo cual apunta a un efecto de periodo, y observamos un efecto de cohorte en juicios morales, es decir, participantes jóvenes en un estudio transversal que eran más utilitaristas, sin embargo, casi ninguna diferencia a lo largo de la vida atribuible al envejecimiento, y una diferencia notable entre dos muestras con la misma distribución de edad en un intervalo de 9 años. Entonces, bueno, quizá lo que quería era entender este fenómeno, y la explicación a la que hemos llegado es que se debe a esta precipitación del juicio utilitarista en las nuevas generaciones, millennials. Por la misma época, esto fue por octubre o noviembre, por la misma época había visto, era lo de Trump y eso fue también otra cosa que me mosqueó un poquito. Esto no se ve bien, pero esto es algo que yo colgué en Facebook, que es el apoyo a Trump entre la gente mayor, sin embargo el apoyo a Hillary entre la gente joven, mayor apoyo al Brexit en condados que tienen poca gente joven, y aquí, esto es de La Razón, creo, el PP ganando entre la gente más mayor, y aquí Podemos entre la gente más joven. Yo desde luego no sé si esto tiene algo que ver con el utilitarismo y la deontología, pero ahí lo dejo. Esos son los colaboradores que me han ayudado. Bueno, la verdad que sí. Eduard, que fue con el que observamos primero la relación entre edad y deontología, y luego Fire, que facilitó los datos, y luego esa gente que también ha ayudado a mejorar el artículo. Muy importante. Una iniciativa que estamos montando, Experimental Philosophy aplicado a Derecho. Quien le interese, es buscar esto en Facebook, que ahí estaremos intentando hacer algo novedoso. Gracias.